poner un botón apropiadamente. So this is going to be the proper way to put a button. Maybe you already know how to sew on a button, but I'm going to show you like the way we do it at Classic Childhood. Voy a enseñar cómo los hacemos en Classic Childhood para que duren bastante. Entonces vamos a usar otra vez el botón, digo el hilo, y voy a agarrar un hilo. Voy a agarrar un hilo, otra vez mi hilo verde para bordar. Y regla, otra vez, repetimos, codo, un poco más y cortamos. Y vamos a poner el hilo en la aguja. Just have to put the thread in the needle. And when you are using regular thread, cuando estás usando hilo regular, que es básicamente lo que vas a usar, it's what you're going to use all the time, you do it double. Lo pones doble, okay? You do it double. And then you do the knot. Haces el nudo. And I do it with one hand, but you can do it like use your hands and it doesn't matter. No importa si lo haces con las dos manos, yo lo hago con una porque ya estoy acostumbrada, ¿ok? Ok. Ahora agarren su botón. Tengo aquí un botón azul marino. This is my navy blue. It's dark. So I'm going to put it here. Lo voy a poner aquí para que lo vean. I'm going to use a hem. Because basically you always do it like, it's always kind of double fabric or it's harder all the time, like different layers. Casi siempre los botones están con diferentes capas de tela, entonces voy a aprovechar la bastilla. Okay, so we start from the back. And there are two types of buttons. Well, three types, but with the holes, sometimes you have a 4-hole and then a 2. And I like to show you the 4 because I'm going to show you how to use the 4-hole, how to sew on the 4-hole. Hay varios tipos de botones, pero este que es de hoyos, hay de 2 y de 4, y a mí me gusta mostrarles esto con el de 4 para que vean cómo se hace, cómo se pone un botón de 4 hoyos. Entonces, empezamos de abajo, we start from behind, and then we select the other, like any other, not any other, but just like the cross, el que cruza. Entonces lo ponemos así. And this is very basic, you already know this, maybe. Básicamente ya deben de saber esto. Ahí está. Y luego lo voy a cruzar. We're going to cross the stitch. So I'm going back here. Estoy tratando de... Trying to put it here. Aquí está. Y lo voy a cruzar. So it's going to be crossed. Ok. Ahí está. And we're going to do it again. Vamos a repetir twice. Una vez más, hago el mismo. Don't mix the stitches, no los van a combinar. O sea, si te fuiste arriba, abajo, derecha, izquierda, háganlo igual. No se vayan a poner al de al lado. Hay que poner contra el de enfrente. Just like, don't mix the stitches. Just like use one in front, one back. And then I'm just going to do it again. And that's more than enough. Like, that's the only thing you need. Solo necesitas repasarlo 2 veces. Si hiciste el hilo doble, no necesitas más que 2 y 2. If you did the double thread, you just need 2 and 2. So there you go. And I'm just going to put it here. I'm just going to go here. This is like a
the professional way to do it. And it will stay forever. Estaría así, es la manera que a mí me gusta hacerlo y el botón va a estar por siempre. Entonces está así y le vamos a dar vuelta. Así, 1, 2 y lo vamos a volver a meter hacia atrás. Por atrás. Ahí está. Está súper bien puesto. This is very, very well done. Like, it won't go anywhere. Y una vez que tienes ya el botón aquí, hacemos esto. Again, you're gonna use this closing stitch forever. Like this is gonna be, like you grab a little bit of fabric, you cross the fabric with a needle, haces lo mismo, cruzas la aguja por un pedacito chiquito de tela, and then you create the loop. Y luego creas el loop y estiras. And you do it twice, otra vez. Aquí está. Y ahí está. Listo. Ok. Está súper bien puesto. It's very tight, very well. This will never go away. So it will resist a lot of washes and va a resistir muchas lavadas y está súper bien puesto. Entonces, esa es la manera de poner.